Hola, ¿cómo andan? Matías nuevamente en La Raíz del Significado, un podcast sobre cómo funcionan las palabras en español, sus matices y cómo elegirlas con precisión. En los episodios anteriores vimos fenómenos semánticos clave: antonimia, hiperonimia, hiponimia y cómo las palabras pueden ser más generales o específicas. Hoy vamos a hablar de algo que está siempre presente, pero que muchas veces pasa desapercibido: el cambio semántico. Es decir, cómo los significados de las palabras evolucionan en el tiempo, la cultura y el uso social. Este episodio 7 se titula El cambio semántico: cómo evolucionan los significados. Las palabras no son estáticas. Algunas palabras que usamos todos los días no siempre significaron lo mismo. Por ejemplo, ¿sabías que ratón no siempre fue un dispositivo informático? Originalmente solo era el animal. Y que red no siempre se refería a Internet, sino a un objeto físico de mallas o cuerdas. Ese tipo de cambios nos muestran que el significado depende del tiempo, la cultura y la práctica social. El cambio semántico es el proceso por el cual una palabra modifica su significado original o incorpora nuevos sentidos a lo largo del tiempo. No ocurre de manera arbitraria, responde a factores históricos, culturales y sociales, y muchas veces se consolida por el uso cotidiano y los medios de comunicación. Ahora veamos tres tipos principales de cambio semántico. El primero, la ampliación del significado. La palabra pasa a designar una realidad más general. Ejemplos: ratón, de animal a dispositivo informático; red, de objeto a red digital. El segundo tipo, restricción del significado. La palabra reduce su alcance y se vuelve más específica. Por ejemplo, carne, antes cualquier alimento, hoy principalmente carne animal. Y la tercera, cambio de valoración. El significado básico se mantiene, pero cambia la carga positiva o negativa. Por ejemplo, villano, antes era el habitante de una villa, hoy es una persona malvada. Ingenuo, antes se refería más a lo natural y sencillo, hoy significa crédulo. Muchos cambios semánticos se consolidan gracias al uso cotidiano y a la tecnología. Por ejemplo, viral, antes era un término exclusivamente médico, hoy se usa sobre todo para describir un fenómeno de difusión en redes, cuando algún contenido se hace masivo. El contexto y la frecuencia de uso aceleran la evolución del significado. Ahora probemos con un par de ejercicios mentales. Identifica qué tipo de cambio semántico hay en estas palabras. Ratón, por un lado, animal, dispositivo, o carne, sentido antiguo, actual. Reflexiona. ¿Conoces otras palabras que hayan cambiado de significado? ¿Por qué crees que ocurrió ese cambio? Estas actividades nos ayudan a sentir cómo evoluciona el idioma. Entonces, la idea clave es que el significado de las palabras evoluciona según el uso, la cultura y el contexto histórico. Reconocer estos cambios
nos permite interpretar mejor el idioma actual y comprender su historia. Y con esto cerramos. Este fue el séptimo episodio, del podcast La raíz del significado. Hoy aprendimos sobre el cambio semántico, cómo los significados de las palabras pueden ampliarse, restringirse o cambiar de valoración. Y también cómo el uso cotidiano y la cultura influyen en esa evolución. Nos encontramos en el próximo episodio. Hasta la vuelta.